Lo anunciamos, el gusto de tener una vez más la palabra del especialista Claudio Fantini, politólogo, periodista, escritor, docente universitario. Es decir, Claudio, un currículum envidiable. Te agradecemos una vez más por acompañarnos en Los Tureros. Yo no pondría el de escritor, o sea, tengo tenés varios libros. Tengo libros, pero de ahí a considerarse escritor, te agradezco de todos modos, Sebastián, y gracias por la invitación, un gusto. Bueno, a ver, Claudio, una primera referencia que nos puedas dar tras la reunión que mantuvieron los dos mandatarios principales de Argentina, Alberto Fernández, y de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Por qué es importante para Argentina esta reunión en el tablero geopolítico mundial? Bueno, a mí me parece que la coyuntura debe ser analizada de una forma positiva y funcional a los intereses de un país como el nuestro. Y en este momento lo que a mí me parece percibir, lo que yo creo que se está dando en el mundo, es una polarización muy fuerte, con un incremento de la agresividad desde que Xi Jinping empezó a acumular poder en el gobierno de China, y eso parece empujar al mundo hacia una nueva edición de la confrontación este-oeste. Lo que en el siglo XX se entendió como confrontación este-oeste y tuvo a la Unión Soviética de un lado y las potencias de Occidente del otro, con una grieta ideológica fundamentalmente, bueno, estaría en los albores de una versión siglo XXI, donde la grieta ya no es ideológica, capitalistas son todos, pero sí en todo caso de modelos políticos diferentes, pero sobre todo de superpotencias que pujan por el liderazgo hegemónico de la aldea global. En esa puja es posible que en algún momento empiecen a presionar a los países para que opten o en esta vereda o en esta vereda, ¿no? Te me adelantas una pregunta espectacular, Claudio, que tenía en carpeta porque pensaba, Fernández se reúne con Biden. Nosotros sabemos que Argentina es un país que tiene muchas carencias, entre ellas desafíos económicos, pero a la vez decimos, bueno, está en una posición geográfica lejos de los conflictos bélicos, es la puerta de entrada de la Antártida, tiene recursos claves como la energía, los minerales, el litio, es también un gran productor de granos, de alimentos. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿qué interés tendrán las grandes potencias que vos señalabas, Estados Unidos y China, en reunirse con Argentina? Pero a la vez, preguntaba desde el lado de Argentina, que es lo que vos planteas recién, es si puede mantener una relación bilateral entre dos potencias que tienen objetivos contrapuestos, por así decirlo. Empezando por la pregunta 2, sí. Por lo menos estemos seguros de que esa debe ser la apuesta argentina. La intención argentina debe ser sacar provecho de esa competencia entre superpotencias, tratando de obtener lo que le aporta una y la otra en la puja que tienen entre ellas. O sea, no casarse con ninguna, jugar a la bigamia en todo caso. Para los países de nuestra envergadura, la cuestión es multirelacionarse, ¿no? Hasta que la situación lo permita. En cuanto a la necesidad de los Estados Unidos en este momento de girar un poco su eje, Estados Unidos siempre parece mucho más concentrado en su relación con Europa, con sus aliados asiáticos, Corea del Sur, Japón, que con esta parte del mundo. Pero lo que yo veo es que está desplegando algo que Henry Kissinger explica en uno de sus libros, uno que se llama China y que habla del protagonismo que va cobrando China, y explica que la diferencia en cuanto al juego en el tablero internacional entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos tiende a buscar la estrategia del ajedrez y dar, como le dio a la Unión Soviética, el jaque mate, mientras que la estrategia china parece concentrada o parece inspirada en el Weiqi, un juego milenario más conocido como Go, ¿no? Y en el Go no hay jaque mate como en el ajedrez, lo que se despliega son estrategias de cercar, los cercos estratégicos. La idea del cerco estratégico es la idea que prima en el Weiqi
o el Go, este juego milenario chino. Y en ese marco lo que estamos viendo es que China va tendiendo un cerco estratégico al lograr una inmensa gravitación sobre África y ahora construir una muy fuerte gravitación sobre Latinoamérica. La frutilla del postre, o si se quiere la joya más deseada, es Brasil. Está en construcción de un vínculo muy, muy fuerte con Brasil, pero la Argentina no es un aliado menor en esto, claro, sino un aliado apetecido. Por eso creo que se abre la oportunidad de que Estados Unidos preste una atención que durante décadas no le ha prestado a la región y a países como el nuestro. Bueno, decías China, me acordaba de estos datos, Claudio. Es el segundo mercado exportador de Argentina, el primero en importaciones, es decir, al país al cual más le compramos productos. Sí. Ya ha hecho inversiones de financiación en construcción de ciertas represas, tiene una base aeroespacial en el sur. Se habla que también podrían darle la concesión de la hidrovía, que es muy importante, a través del cual salen los granos. Posicionarse en el litio, está intentando posicionarse en el litio, exactamente. Ya lo logró en Bolivia, China, ¿no? Ahora Luis Arce, sobre todo merced a su pelea con Evo Morales, puede llegar también a abrirse a la presión norteamericana para que le deje un lugar en cuanto al litio, ¿no? Acá las presiones se van a ir intensificando, ¿no? Este es el momento más amable, si se quiere, para sentarse con una y con otra parte. China ya ha logrado ser el principal socio comercial de países como Brasil en Latinoamérica, claro, nada menos, y lo busca también de la Argentina porque tiene que ver con esa estrategia de cerco, claro, de cerco estratégico, ¿no? Que es la idea que gravita. Y te dejo el último punto, que es lo que viene. Se habla de la licitación de la banda 5G, es decir, de la quinta generación, donde China parece postular una empresa como Huawei, que es al parecer una empresa privada, pero según Estados Unidos lo acusa de caballo de Troya, al igual que otras aplicaciones como TikTok del gobierno chino utilizado por otros fines gubernamentales. Sí, las telecomunicaciones es algo estratégico. Los también. estrategas de la CIA y fundamentalmente los de la CIA tienen la inmensa convicción de que Huawei y sus tecnologías comunicacionales o, por ejemplo, plataformas como TikTok tienen que ver con un plan de espionaje de dimensiones oceánicas. No son sospechas descabelladas a esta altura de la historia, ¿no? De repente vemos y nos sorprendemos estrategias, si se quiere, más arcaicas de espionaje. De repente aparecen globos aerostáticos, algo que se había usado en el siglo XX, no más allá de la mitad del siglo XX. Fue en las primeras décadas de la Guerra Fría y ni siquiera servía mucho para eso. Y sin embargo ahora China despliega desde estrategias de espionaje arcaicas, como son los globos aerostáticos, a las estrategias más sofisticadas que ya implican un espionaje masivo, la posibilidad de radiografiar a sociedades enteras. Bueno, en ese contexto que bien lo describe Claudio, está Argentina carente de capital, de divisas para fortalecer sus reservas, para contener la divisa norteamericana, y yo cuando escuchaba estas noticias pensaba, digo, en las otras potencias, lo que decís bien vos, Claudio, de que ellos están mirando otro tablero mundial, se preocupan qué país, digamos, está alineado con otro, pero para ellos tal vez sea una erogación de capital a cuenta de ciertas lealtades o recursos nuestros. Sí, por supuesto. Bueno, ahora te traigo a Argentina, porque veo de fondo ahí Macri y su decisión casi obligada de renunciar a la candidatura a presidente. Vos hiciste un análisis de esto, Claudio. Yo quiero que lo compartas con nuestra audiencia, porque si bien sabemos el proceso electoral formal se va a dar en el segundo semestre, ya se están acomodando ciertas fichas. ¿Qué implicancia puede tener y si ves algún ganador a partir de la decisión de Mauricio Macri? Bueno,
Sobre todo, la lectura que yo hice tiene que ver con esa reacción que hubo prácticamente en todo el arco de Juntos por el Cambio, donde precandidatos y dirigentes en general ovacionaron el anuncio de Mauricio Macri y casi todos hicieron la coincidente lectura de que este anuncio es un renunciamiento como un acto de una inmensa magnanimidad, un sacrificio que hace Macri. La verdad es que a mí lo que me parece obvio es que Macri era de los candidatos más débiles, ¿no? O sea, me parece que son las encuestas las que claramente le desaconsejaron a Macri. Es más, me parece que a esta decisión Macri la toma tarde, debió tomarla en la elección del 2019, porque la verdad es que Juntos por el Cambio tenía candidatos inmensamente más competitivos que Macri, que venía desgastadísimo sobre todo por la crisis económica que le carcomió aceleradamente el último tramo de su gobierno. Era evidente que su techo era impenetrable. Cristina dio un paso al costado porque reconoció el problema del techo y él no lo supo dar. Probablemente hoy habría otro gobierno, probablemente hoy gobernaría Juntos por el Cambio, si a la decisión que anunció en estos días la hubiera tomado en el 2019. En ese momento se empecinó en valerse de una suerte de tradición boba, que es la de suponer que porque alguien es el presidente, nadie le puede discutir la candidatura. Es como el dueño natural de la candidatura para buscar la reelección. Eso, que no es una ley, ¿no?, que me parece que en Juntos por el Cambio debieron cuestionarlo y debió en el 2019 plantear otras candidaturas y desafiarlos en primaria, bueno, ahora era como cantado que tenía que pasar, porque las encuestas lo venían sugiriendo. Bien. Antes de que termines, Claudio, quiero aprovecharte, veo acá todas las figuras que son potenciales candidatos a presidentes. No preguntarte un análisis puntual de ellos, sino general. Vos dijiste en 2019 Macri estaba en una situación con el país económicamente muy comprometido y eso, bueno, no era un buen augurio para presentarse a las elecciones. ¿Vos crees, por ejemplo, veo Massa, Alberto Fernández, que alguien del oficialismo con estos indicadores económicos que hoy tiene Argentina es potable para ser competitivo como presidente? La verdad es un enigma, porque como va la economía y como aparentemente no va a poder revertirse en el tiempo que queda, las esperanzas de que Massa fuese ese candidato con alguna chance, con alguna competitividad, se está difuminando velozmente, ¿no? Salvo que lograran revertir la situación, lo cual sería algo complejo. Lo cual no parece posible, ¿no es cierto? Yo no descarto nada. Menos en Argentina. Claro, no descarto nada, pero digamos que no da la impresión de que la economía fuese a tener el vuelco que debió tener para potenciar una candidatura de Massa. Desde mi punto de vista, poner la inflación bajo control, lo que no quiere decir eliminarla, no quiere decir ni siquiera llevarla a 1 punto, a 2 o a 3, simplemente haber evitado que siga creciendo como ha seguido creciendo, bueno, le hubiera dado alguna chance. A esta altura, mirando los índices inflacionarios, la impresión es que Massa fracasó. Alberto Fernández casi suena como un chiste que pretenda ser candidato. En este caso creo que la proliferación hay superpoblación de candidatos en Juntos por el Cambio tiene que ver precisamente con ese vacío que se presenta en materia de postulantes en el terreno oficialista, pero tampoco está tan claro en la oposición si hay un candidato que merezca por consenso ser ungido como tal. Claro. Tienen más ganas de ir al campo de batalla entre ellos que... Bueno, por eso te vamos a volver a invitar, Claudio, para que compartas una vez más el análisis con nuestro televidente. Nosotros desde ya, como siempre, te agradecemos. Y va a ser un gusto, Seba, el agradecido. No, por favor, el gusto es nuestro.